Bueno, pues buenas tardes. Continuamos con esta exposición sobre lo que es ahora, en este caso, las influencias del desarrollo humano. Como veíamos en videos anteriores, pues básicamente hablamos de que el desarrollo humano se compone de varios elementos, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emo- emocional y el desarrollo psicosocial. También se ha establecido que esa división solamente es con fines de exposición. En realidad todos los factores están interrelacionados, y solamente, pues insisto, se dividen para su mejor entendimiento. Ahora, pasaríamos a plantearnos algunas preguntas como la que tenemos aquí en la información al principio. ¿Qué es lo que hace que una persona sea diferente a otras? ¿Por qué, por ejemplo, personas que tienen de alguna forma pues una vida hasta cierto punto cómoda y relajada, de repente a lo mejor tienen conflictos en el área emocional, en el área psicológica? Porque hay personas que a lo mejor igual tienen todo de alguna forma en su contra, y de repente pues logran destacar en lo académico, logran destacar por ejemplo en lo emocional, o de alguna forma se sobreponen pues a sus situaciones de vida difíciles. Bueno, justamente cuando hablamos de esto, pues nos referimos a lo que son las influencias en el desarrollo humano. Primero tendremos que entender que hay diferencias individuales que son completamente innegables. Por ejemplo, el sexo, la estatura, el peso y la complexión. En el caso del sexo, por ejemplo, pues en el ambiente cotidiano sabemos de primera mano que no es lo mismo ser hombre que ser mujer, lógicamente. Ahorita se habla mucho en el discurso de lo que es equidad, de lo que es igualdad, que no son conceptos iguales, por cierto. Pero a lo mejor hace unos años, de repente el hecho de que una mujer quisiera estudiar, pues era mal visto incluso por propios miembros de su familia, ¿sí? Eh, por ejemplo, también el hecho de que una persona quiera trabajar o estudiar en una profesión que a lo mejor hasta hace unos años se consideraba propia de mujeres, pues era también severamente criticado y severamente censurado. Eso sería en cuanto a lo que es el sexo. Por ejemplo, la estatura, bueno, ciertamente pues la estatura, sobre todo más en la parte del autoconcepto, de la autoestima, pues a veces tiende a lo mejor a ejercer cierta influencia. Pero también pensemos, por ejemplo, en personas que tienen alguna capacidad diferente a la nuestra. Por ejemplo, personas que son bajitas, ¿sí? De repente pues viven en un mundo no diseñado para ellas. De repente ahorita también en la memoria también, por ejemplo, personas que son zurdas, que son izquierdas, de repente pues tienen problemas justamente para adaptarse en la escuela, por ejemplo en la butaca. De repente esas personas pues tienen que prácticamente voltearse en lo que es la butaca para poder escribir. Porque insisto, igual estamos en un mundo planificado no para personas zurdas, o no, por ejemplo para personas invidentes. Y así pudiéramos poner muchos ejemplos en cuanto a esta parte de las diferencias individuales, en cuanto a sexo, estatura, peso y complexión, ¿no? En el caso del peso y complexión, pues lamentablemente se relaciona mucho con lo que son estándares de belleza o patrones de belleza que pues igual manera no forman parte de nuestra cultura o de nuestra idiosincrasia. Lamentablemente a veces importamos modelos de belleza de otros estados, de otros países, de otras culturas, y pues de alguna manera esto tiende a afectar, por ejemplo, a grupos más vulnerables, por ejemplo, adolescentes, hombres y mujeres, que a lo mejor, pues en ese afán de parecerse o de no estar a la vanguardia, o más bien, o de estar a la vanguardia de lo que es la moda, pues lamentablemente se castigan de forma inmisericordia a veces, privándose de la comida, purgándose, desarrollando tal vez problemas trastornos alimentarios, ¿no?
Eso es importante señalar entonces en cuanto a las diferencias individuales. Pero también, ciertamente, algo que ahorita estamos viendo muy de la mano con esta cuarentena obligada, este encierro que tenemos, es el estado de salud y el nivel de energía. De repente, lamentablemente, en culturas occidentales cada vez es mucho más frecuente el sedentarismo como estilo de vida. ¿Qué es el sedentarismo? Básicamente la tendencia a vivir una vida realmente con poco ejercicio físico, por lo menos, ¿no? A lo mejor, insisto, en este momento por la situación que nos tocó vivir, pues tenemos esta situación de tener que hacer un home office, de repente a lo mejor impartir clases, quienes somos académicos, de alguna forma impartir una clase vía remota a través de redes sociales, pues aplicaciones de clases, etcétera. Pues a lo mejor esto nos ha obligado pues a pasar más tiempo del que solíamos pasar antes, recluidos o sentados, ¿sí? Y esto de alguna manera puede repercutir justamente en nuestra salud, desde el punto de vista motor, por ejemplo, aunque también encontraríamos justamente en esta cuarentena un proceso también diferente, por ejemplo, en cuanto al nivel de energía. Personas que estábamos acostumbradas de repente a hacer una vida pues diaria, activa, por lo menos a lo mejor a tales horas a levantarnos para ir al trabajo, a corretear camiones, de repente a estar así como ganando el tiempo al tiempo por el reloj checador, etcétera. Pues de alguna manera esto pues ya quedó atrás y no sabemos hasta cuándo vaya a poder recuperarse. Por lo tanto, pues es necesario de alguna forma también considerar las variables de salud y nivel de energía en esta pues grado de afectación o grado de alteración que pueda tener en el desarrollo individual de cada persona. De la misma manera, podríamos ejemplificar con lo que es la inteligencia y el temperamento, ¿no? Pues ciertamente todos tenemos habilidades intelectuales. Ahora, aquí tendríamos que hacer una pequeña, distinción. No es lo mismo hablar de inteligencia a hablar de desempeño académico. Puede ser que a lo mejor hayas pasado la facultad, la licenciatura, la preparatoria, la secundaria, etcétera, con un promedio pues insuficiente o poco satisfactorio, y sin embargo muestras un comportamiento, una conducta inteligente pues bastante apropiada para poder adaptarte a las exigencias del mundo exterior. Y al revés, puede ser que a lo mejor sacaste, no sé, una mención honorífica en tu licenciatura, de repente a lo mejor también te titulaste por promedio o tuviste una calificación excelente, y de todo eso que revisaste en la carrera o que vistes en la escuela, no te acuerdas realmente de nada. Entonces, lamentablemente no hay que confundir inteligencia con memorización, ¿sí? Y finalmente también esto tiene que ver en esa adaptación que tiene el ser humano a sus condiciones de vida, lo que es la inteligencia, ¿no? Insisto, inteligencia no tiene que ver con capacidad de retención, lo que es la memorización, y mucho menos tampoco con un desempeño, ¿sí? Puede ser que haya gentes que son muy inteligentes, y realmente sean torpes en algunos contextos. Y a la inversa también, porque finalmente también en ese sentido el ser humano pues es muy multifacético, y pues en ese aspecto tendríamos que ver esa parte también tan importante que tiene que ver la inteligencia en cómo nos adaptamos a resolver problemas. Aclarando también el punto que aquí nos referimos a inteligencia lógico-matemático. Sería otra discusión aparte, en otro momento, hablar de las otras inteligencias, las llamadas inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Lamentablemente en el contexto laboral, económico, político y académico incluso, pues le damos más peso a la inteligencia lógico-matemática, pero dejamos de lado pues el fomento de otras habilidades intelectuales. Y esto igual también puede repercutir en el desarrollo de un niño. También otra parte importante que forma parte de todas estas diferencias individuales, pues es el temperamento, esa parte biológica
que heredamos de nuestros padres en cuanto a disposición a reaccionar o no a ciertos estímulos externos ambientales o internos, generalmente biológicos, como les había comentado. Habrá temperamentos más difíciles que otros. Habrá niños que a lo mejor son muy apacibles, muy tranquilos, que realmente poco reaccionan de forma violenta, que más bien son muy, pues incluso muy apáticos en ese sentido. Y por el contrario, habrá niños que pues a lo mejor a la mínima provocación o percepción de provocación, pues viene una respuesta, un estallido de conducta emocional pues desmedido. Finalmente eso también tiene que ver en esa parte de que tanto se adapta una persona a la otra. Y pues finalmente esto va de la mano con la personalidad y las reacciones emocionales, que pues también tienen su parte importante en este proceso de adaptar al sujeto a las necesidades de la sociedad. Otro detalle, otro punto también importante es considerar el medio físico donde nos desarrollamos. Es decir, por medio físico nos referimos justamente a la casa en cuanto a la composición física, en cuanto a su, por ejemplo, su estructura, el material del que está hecho. De repente pues tiene también que ver esto de la casa con la comunidad y la sociedad. ¿Dónde está mi colonia? ¿En qué colonia vivo, por ejemplo? No es lo mismo vivir en una zona conurbada o vivir en una zona céntrica. No es lo mismo vivir en provincia que vivir a lo mejor en una capital una capital importante. Justamente esto también puede repercutir grandemente en que una persona se desarrolle o no. Sabemos que en la actualidad pues existe una gran diferencia pues de ambientes. Generalmente la gente que viene de provincia o del interior de los estados del país pues tiende a vivir en un ritmo de vida un poco más relajado que gente que vivimos en capital, ¿sí? Aunque esto también está cambiando, ¿no? De repente sobre todo pensando ahorita en las capitales más importantes del país, que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son metrópolis, son ciudades pues grandes, que finalmente ya empieza a haber exceso de población y empieza a haber también los mismos problemas cotidianos en una zona a los que se enfrenta una capital de estado. Pero volviendo un poco con la casa, hablábamos por ejemplo la importancia de que la casa sea por ejemplo propia. No es lo mismo vivir en una casa propia o prestada, o a vivir en una casa rentada o que es de repente no es mía finalmente. ¿Esto en qué influye en el desarrollo? Pues de alguna manera influye por ejemplo en el sentimiento de estabilidad y de seguridad, ¿sí? Si a lo mejor los jefes de familia viven a lo mejor al día y básicamente tienen severos problemas para completar lo que es el arrendamiento mensual, la renta mensual, pues lógicamente esto puede desembocar en una situación más conflictiva. Por ejemplo, en ese sentido, pues estos padres de familia estarán más preocupados, más enfocados en lo que es completar rentas, en completar gastos, que a lo mejor entender desarrollo emocional, desarrollo intelectual o desarrollo físico de los hijos, de los menores. Y no por eso quiere decir que sean personas pues malas, simplemente a lo mejor pues tienen severos problemas para completar a lo mejor la parte de la economía. También de una manera muy importante pues va a tener su relación con el desarrollo humano esa cantidad de personas que tenemos en nuestras redes sociales. Y por redes sociales no me refiero en este momento a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, etcétera, ¿no? Me refiero justamente a la cantidad de personas con la que yo como sujeto interactúo de manera eficaz y que a lo mejor yo percibo justamente como una relación satisfactoria, ¿sí? Esto es importante por una razón muy sencilla. Básicamente, como seres humanos, estamos predestinados, si se quiere usar el término, a vivir en sociedad. Y de alguna manera, pues esto va a hacer que estemos pues predestinados justamente también a lidiar
con una amplia gama de vicisitudes que a lo mejor pues tienen que ver con esa parte de cómo me llevo con otras personas, ¿no? Lamentablemente en el país a veces tenemos hacinamiento en las casas, viviendas o planeadas originalmente para albergar a 3 o 4 personas cuando mucho, y encontramos viviendas a lo mejor pues casitas chiquitas, pequeñas pues, que a lo mejor albergan a 10 personas. Entonces, lamentablemente pues esto, ¿en qué afecta el desarrollo humano? Pues básicamente en la invasión del espacio psicofísico, esa privacidad. Pensemos algo en cuestiones muy prácticas, ¿no? Si de repente los papás quieren tener pues intimidad, pues a lo mejor no pueden hacerlo porque de repente pues en la misma habitación viven, a lo mejor duermen a lo mejor los hijos más pequeños, los bebés, o de repente a lo mejor la adolescente, la chica adolescente que a lo mejor pues ya tiene una necesidad de su espacio personal para poder cambiarse, y a lo mejor comparte cuarto con su hijo, con su hermano menor, ¿sí? Que es un niño todavía, y todo lo que esto puede justamente pues afectar al desarrollo de esa dinámica familiar, ¿no? Por último, también como factor que provoca diferencias individuales, pues la escuela y el tiempo libre, ¿no? Hace muchos años, a lo mejor posiblemente en mi generación, esto del tiempo libre era un concepto básicamente inexistente. De hecho se le llamaba ocio, y pues de acuerdo a la doctrina pues religiosa, el ocio era un pecado, era un vicio. De hecho, estar de ocioso era mal visto. Sin embargo, el concepto de ocio se vino a transformar actualmente en lo que llamamos tiempo libre. ¿Y qué es el tiempo libre? Ese tiempo que tenemos lejos de las actividades rutinarias, por ejemplo, el trabajo o la escuela, y que de alguna manera lo debemos aplicar en beneficio propio. Básicamente, si miramos un poco lo que es la dinámica familiar de una familia estándar mexicana, el día del tiempo libre, por ejemplo sábado o domingo, según pues quién trabaja y cómo se manejan los horarios, de repente en qué se ocupa: lavar, planchar, barrer la casa, sacudir, acomodar, surtir mandados, etcétera, etcétera, ¿no? Y en qué momento a lo mejor viene esa interacción a la cual se supone que el tiempo libre debería de verse pues aprovechado. Eso sería en cuanto al tiempo libre. En cuanto a la parte de la escuela, pues en ese sentido, ciertamente aquí podremos verlo desde varios puntos de vista. Número uno, la parte de el desarrollo, a lo mejor, como decirlo, el desarrollo académico que tenga cada persona. De repente, lamentablemente, todavía hay personas analfabetas, es decir, que no saben leer y escribir, aunque también lamentablemente ahorita nos enfrentamos a otro tipo de analfabetismo mucho más severo y mucho más difícil de arraigar. Estamos hablando de gente que sí sabe leer, sí sabe escribir, que tiene incluso grado académico, una licenciatura, pero lamentablemente no tiene habilidades de comprensión lectora. Es decir, sabe leer, pero no entiende lo que lee. Y eso finalmente también es analfabetismo, aunque es un analfabetismo, si se quiere usar el término, funcional. Es decir, sí sé leer, sí sé escribir, pero no sé ni qué estoy leyendo, ni qué estoy escribiendo. Y si nos damos cuenta un poco de cómo andan ahorita nuestros adolescentes, nuestros alumnos en facultad, por ejemplo, pues lamentablemente tenemos un alto porcentaje de población estudiantil con este problema de analfabetismo funcional. Es decir, sí saben leer y escribir, pero no entienden lo que leen. Y esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en situaciones como un examen, un ensayo, un trabajo de libre expresión escrita, donde a lo mejor el alumno pues tiende a repetir, tiende a prácticamente a machetearse cuando se le pide exponer, pues básicamente es pararse a leer en público. A pesar de que pues esto, como quienes de alguna manera nos dedicamos un poco a esto que es la docencia, pues lo vemos casi diario, ¿no?
Igual a lo mejor trabajos escritos, de repente pues está la herramienta de copiar y pegar, que a veces lamentablemente, y una triste realidad, pues se mal emplea en básicamente cualquier tipo de escrito académico que se deja, algo se asigna pues a los alumnos, ¿no? Eso tiene que ver pues con el tipo de escuela. Ahora, también aquí hablaríamos un poco de lo que es a lo mejor hasta cierto punto el tabú o el mito o la percepción errónea de la escuela privada y la escuela pública. O sea, de repente la escuela pública, pues antes era así como que no, pues la escuela pública es la más chafa, no es la más, o la más corriente o la más inapropiada. Y pues a lo mejor se buscaba justamente como una opción para quien pudiera pagar, pues la educación privada, ¿sí? Justamente en empresas, escuelas, donde de repente que pues tu matrícula era básicamente tu capacidad económica para solventar el ingreso a este tipo de sistema educativo. Lamentablemente ahorita pues justamente en esta parte de la contingencia pues también se ha visto justamente esa repercusión que ha tenido el tener por venir de una escuela privada o una escuela incorporada, y cómo de alguna manera nos enfrentamos básicamente a una realidad. El sistema educativo nacional de repente le falta mucho para justamente estar a la par, o por ejemplo a lo mejor promover una educación online o no presencial, ¿sí? Porque si con el maestro enfrente a veces los alumnos tienen severos problemas para entender, ahora con el maestro a través de una pantallita, de un monitor o de un video, cuando a lo mejor de repente pregunta y pues si entendió, bueno, si no también, pues lamentablemente esto a veces tiende mucho a repercutir justamente en lo que es la calidad de la enseñanza, y más que en la calidad de la enseñanza, en el aprendizaje, porque finalmente tenemos buenos maestros tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas. Aquí más bien sería pues esa cuestión, o sea, finalmente el alumno es el que de alguna manera pues le faltaría madurar ciertos procesos. Sin embargo, también no podríamos justamente ignorar la parte genética, la parte hereditaria de las diferencias individuales. Finalmente también esos rasgos que heredamos de nuestros padres tienen que ver y mucho en justamente cómo nos vamos a conceptualizar en el futuro, ¿no? Incluso de repente en cuestiones tan elementales como la orientación o preferencia sexual, pues finalmente también ahí tenemos esa importancia de la herencia de la genética. Lamentablemente pues la parte genética, bueno, sobre todo para gente que a lo mejor no tiene los ingresos suficientes o necesarios para poder financiarse un cambio de sexo, pues lamentablemente no podemos cambiar, ¿sí? Pero a quienes a lo mejor tienen esa oportunidad de a lo mejor pues como pues cambiarse el sexo, o de repente nací hombre y pues ahora quiero ser mujer y pues quiero sufrir todo un recondicionamiento cognitivo, conductual y emocional para poder adaptarme mejor a mi sexo nuevo, pues de repente aquí viene, o sea, si lo puedo pagar, qué bueno. Pero pues, lamentablemente también la genética tiene su influencia en el desarrollo humano, insisto, no nada más por la parte del sexo, sino también, por ejemplo, en la parte de la predisposición o vulnerabilidad a situaciones de riesgo como discapacidad intelectual o cognitiva, trastornos mentales como la esquizofrenia, el TDAH, conducta antisocial, rasgos de personalidad psicóticos o psicopáticos, neurosis, ansiedad, etcétera, que finalmente son padecimientos que ciertamente tienen tienen un componente pues también hereditario, ¿sí? Por eso la importancia de que cuando se esté a lo mejor interviniendo con una familia, con un niño, con un menor en la parte clínica o en la parte psicopedagógica, pues no se deje de recabar información tan vital en la entrevista de esta naturaleza, es decir, los antecedentes hereditarios de las personas. Pero también, y bueno, si no, ahorita tenemos justamente la parte de la
la parte de la, ¿cómo se llama? De la contingencia, pues factores ambientales, ¿no? Finalmente el medio ambiente también genera en el ser humano una amplia influencia. De repente puede ser positiva, puede ser negativa, eso ya va a depender de cada situación concreta, pero de que haya una influencia, ciertamente, y sí la hay, y aparte esta influencia va a ser completamente dialéctica, es recíproca. ¿Por qué recíproca? Porque finalmente lo que yo le hago al ambiente, finalmente el ambiente me lo puede devolver a mí en el futuro. Si no a mí, a lo mejor pues a mis generaciones posteriores. Entonces finalmente tenemos que dar la importancia de ese medio ambiente donde finalmente también yo pongo, digamos, en práctica mis habilidades personales adquiridas pues a lo largo de todos los años. Otro factor importante también lo va a ser la madurez. La madurez, en este caso, hablamos de esa secuencia, como dice la definición de madurez, es el desenvolvimiento de una secuencia natural de cambios físicos y conductuales que se ligan a el paso del tiempo. Ahora, también en esto encontraríamos justamente unas honrosas de diferencias individuales. No es lo mismo un adolescente que se cría en un contexto, digamos, rural o tropical, que incluso se dice que estas personas tienden a madurar un poco más rápido que gente que a lo mejor vive en una zona urbana, en una capital, en una ciudad. Finalmente, este medio ambiente también provoca un desenvolvimiento o un despertar. Yo creo que a lo mejor todos hemos tratado con alguna persona que de alguna manera fue precoz en tal o cual habilidad o característica, y esta precocidad justamente es un adelanto, un salto anticipatorio de esa madurez. O sea, finalmente el sujeto adquiere habilidades que finalmente todavía no les correspondería por la edad, pero sin embargo ya las tiene. Un ejemplo que a veces suelo poner con otros grupos es justamente la muchachita adolescente de zona tropical. De repente se desarrolla mucho más rápido, incluso a los 12, 13 años ya tienen un desarrollo físico equiparable al de una mujer de 18 años. Finalmente esto es algo muy común en lo que es las zonas tropicales, en zonas costeras, en playas, finalmente, y esto también de alguna manera les obliga a avanzar más rápido o incluso quemarse etapas que a lo mejor no deberían ser así quemadas o anticipadas, porque finalmente pues aunque no les guste a ellas esta situación, son niñas finalmente con cuerpo de mujer, ¿sí? Ok, pues básicamente esa sería una primera pues aproximación. La próxima ocasión veremos un poco acerca de lo que son la importancia de la familia dentro de lo que es el contexto, el desarrollo de la personalidad, y cómo, por ejemplo, en esta familia el estilo de crianza repercute mucho en la adquisición o en el avance de ciertas habilidades personales, ¿no? Es decir, el desarrollo humano finalmente. Bueno, no me resta más que pues exhortarles a que sus dudas me las hagan saber, por favor. Seguimos en contacto a través de redes sociales, de WhatsApp o de Classroom, y para cualquier cosa pues sigo a sus órdenes. Por mi parte es todo y les agradezco la atención prestada a este video, no sin antes recordar pues que estamos en una etapa de confinamiento obligado, que esto también finalmente nos repercute en el desarrollo como persona, sí, sobre todo en la parte a lo mejor tal vez la más sensible, la psicológica, pero también repercute en el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo y en el desarrollo pues intelectual, ¿no? A lo mejor de repente podemos emplear este tiempo, a lo mejor que tenemos un poco más de sobra o más desahogados,
pues para leer o cultivar algún hobby, algún pasatiempo, retomarlo simplemente. Pero también de repente puede presentarse problemas físicos, es decir, si de entrada llevamos una vida sedentaria, a lo mejor ahora por el encierro obligado, pues tenemos un sedentarismo todavía más marcado. Hay que considerar, hay que hacer conciencia de todo esto. Finalmente, a lo mejor es parte también intrínseca del desarrollo humano y pues por lo tanto debe de abordarse con toda su tranquilidad y toda su objetividad. Insisto, entonces, sus dudas háganmelas saber y continuamos en la próxima semana. Gracias y pues seguimos en contacto.